El próximo domingo más de 500 millones de europeos estamos llamados a las urnas para elegir a nuestros representantes en el Parlamento Europeo. En Castilla y León, 2.160.000 ciudadanos podremos ejercer ese derecho. Sin embargo, todo apunta a un récord de abstención, ya que podría superar el 60%. La desafección hacia los políticos y el desconocimiento de lo que nos jugamos están detrás de ese dato tan alarmante. La campaña electoral ha entrado en su recta final y la pelea entre los principales partidos políticos, centrada en descalificaciones personales, no ayuda a visualizar la importancia de estos comicios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. No se vayan, que en el debate de esta noche no participan políticos. Bastante salen ya en los informativos, aunque no para de hablar de Europa precisamente. Por eso lo vamos a hacer nosotros. Solamente les vamos a dar un dato. El 70% de las nuevas leyes nacionales se aprueban en el Parlamento Europeo. Durante los siguientes minutos les pondremos muchos ejemplos de la influencia del Parlamento Europeo en nuestras vidas y, sobre todo, intentaremos averiguar por qué ha aumentado el número de euroescépticos. Para ello nos acompaña esta noche Ignacio Samper. Buenas noches. Director de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Me imagino que usted sí cree en Europa, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo es posible que hayamos pasado de unas elecciones, de una participación de un 70% allá por el año 87, 1987, y haya una abstención, si las encuestas no se equivocan, de cerca al 60%? Bueno, primero, esperemos que no haya esa abstención, ¿no?, que dicen ustedes, pero en fin, todo parece apuntar que. Sin embargo, es verdad que en la última encuesta del CIS sí que nos decían que hay 2 de cada 3 españoles encuestados que les parecía muy bien votar. Había una encuesta un porcentaje muy bajo en cuanto al conocimiento de la fecha de las elecciones, pero que 2 de cada 3 manifiesten su intención de ir a las urnas es también un hecho que nos da mucha esperanza, ¿eh? Graciela López, doctora en Integración Europea y experta también en pluralismo político de la Unión Europea. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. ¿Quién tiene la culpa del desconocimiento que tenemos de Europa, al menos de las instituciones? Porque aunque todos reconocemos que desde que estamos en Europa nos ha ido mejor, la convergencia, tenemos mayor nivel, ¿por qué existe este desconocimiento? Bueno, la culpa quizás sea una palabra un poco grave. A lo mejor se debe simplemente, bueno, ya no tanto a la falta o a la acusada falta de información, como siempre se ha dicho, ¿no? Es que no hay información, sino a la falta un poco de pedagogía, de enseñar y demostrar realmente qué se hace, para qué sirven las instituciones, y bueno, y también por otro lado se debe a que es un sistema muy complejo, de reconocerlo, y difícil de entender y difícil de explicar, porque el entramado institucional de la Unión Europea es un sistema complejo, como digo. Seguro que los agricultores sí que van a votar, ¿no?, porque tienen más interiorizado el poder que tiene Europa, ¿no?, gracias a la PAC. Gracias a la PAC. Sí, aunque bueno, volviendo un poco con la reflexión anterior, yo creo que este año quizá la perspectiva no sea tan negativa. No sé yo cuánta gente realmente se moverá o a qué tasas de participación llegaremos, pero yo creo que estas elecciones son diferentes por el contexto de crisis, por el contexto de desgaste, de implicación también en la ciudadanía, y quizás esos sean motivos que lleven a la participación, ¿no?, a esa indignación masiva de la ciudadanía. Pues quizás la respuesta, aunque sea contradictoria, sea una mayor participación. Pues no sé si será por falta de información. Este programa también intenta acercar un poco más a todos los ciudadanos lo que son las instituciones, todos los medios de comunicación. El siguiente invitado, José María Fuerte, buenas noches. Hola, es uno de las personas que quizás más información ha hecho también de la Unión Europea. Es director de Radio 5 Todo Noticias, lo ha sido casi todo, iba a decir, en Radio Nacional de España, ha estado en muchísimos cargos, pero sobre todo también porque tiene una gran vinculación a todo lo que tiene que ver con Europa por el programa Europa Abierta, ¿no?, un programa que dirigía y que ahora mismo también sigue conectado, ¿no?, a través de micros semanales que creo que también sigue haciendo. Sí, yo creo que la información europea es menor en cantidad, pero no
es menor en calidad que la información política del Ayuntamiento, de la Comunidad o del Parlamento Nacional. Es verdad que hay una cierta autocomplacencia en los medios de comunicación respecto de la información más próxima, de la información más inmediata, de lo que tenemos más a mano, pero el porcentaje de leyes que se aplican en los países de la Unión Europea y que en realidad se debaten en Bruselas y se aprueban en Estrasburgo es altísimo. Los ejemplos son infinitos y no vamos en una primera respuesta a enumerarlos. Voy a dar solo uno. ¿Hay algún bar en Castilla-León que tenga aceiteras desde enero? ¿Por qué se han retirado las aceiteras de los bares de Castilla-León desde el pasado mes de enero? ¿No ha sido por una decisión de la Junta? No ha sido la Junta, no ha sido el ayuntamiento de cada ciudad, ha sido el Parlamento Europeo. Sí, pero hablábamos de la información del desinterés, antes hablábamos en los pasillos que ni siquiera los propios periodistas hay una pelea por incluso dar la información de la Unión Europea. No sé qué es lo que sucede que no es atractivo. Otro ejemplo. Cuando era director del programa Europa Abierta, un programa modesto, porque claro, solo hablas de la Unión Europea, aviso a mi inmediato superior: mañana en el Parlamento Europeo se vota y puede ser que los pescadores de Barbate y de Galicia y de Canarias dejen de ir al caladero de Marruecos. Vale, eso será mañana. Se votó. Decenas de familias de pescadores españoles han estado meses sin poder ir a pescar a los caladeros de Marruecos. La votación fue en el Parlamento Europeo. Hay infinidad de circunstancias que nos afectan en nuestra vida diaria que se debaten y se aprueban en el Parlamento Europeo y que luego en el Parlamento Nacional de cada uno de los 28 países se transpone. Pondremos muchos más ejemplos. Hugo Cuello, buenas noches. Buenas noches. Es cofundador de la plataforma Concopia Europa, un grupo de jóvenes europeístas críticos y que la verdad os habéis hecho ya un hueco en los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que vosotros buscáis? Porque aunque defendéis Europa, parece que también tenéis críticas de algunas de las cosas que no se hacen del todo bien. Sí, como la mayor parte de la población, realmente. Cuando ves los datos de confianza en la Unión Europea, en estos últimos años, desde el comienzo de la crisis, han bajado radicalmente y España es un caso paradigmático, ¿no? Cómo éramos de los países que más confiábamos en la Unión Europea a pasar a los países de los que menos confiamos. Esto ha tenido una lectura muchas veces en que los españoles de golpe se han vuelto euroescépticos y ya no creen en Europa. Nosotros estábamos completamente en contra de esta perspectiva, diciendo que realmente no. Lo que la gente se ha convertido es europeísta crítica. Quiere que Europa dé soluciones a sus problemas y quiere que Europa responda con una sola voz y actúe como los ciudadanos esperan que actúen. El problema es que tienen que responder también las propias instituciones a eso, no solamente los ciudadanos tienen que pedirlo. De todo ello vamos a hablar. No sería la primera vez que se equivocan las encuestas, pero lo cierto es que ni siquiera los partidos políticos han acertado, han cogido con entusiasmo estas elecciones. Perfil bajo, debate nacional y políticos no siempre de primer nivel. Con estos ingredientes es difícil transmitir a los votantes que estos comicios son importantes. Y son importantes. Castilla y León ha sido una de las comunidades que mejor ha aprovechado las ayudas que han llegado de Europa, pero todavía queda mucho por hacer. Los fondos europeos están por todas partes, desde políticas medioambientales hasta el AVE Madrid-Valladolid, desde la restauración del patrimonio hasta la autovía de la Vía de la Plata. Europa es mucho más de lo que vemos. El dentífrico tiene las normas de seguridad de lo que debe contener, va a tomarse un café con leche, política agrícola común, ha cogido un transporte público que probablemente tenga emisiones de CO2 reguladas por la Unión Europea. Todo, son las 8 de la mañana y hemos hecho 5 actos. No le digo nada cuando yo le digo que Europa está hasta en la sopa, porque si toma una sopa de sobre por la noche, después de haber hecho muchos actos comunitarios a lo largo del día, la sopa también tiene la cantidad de productos que tiene que tener. De 2007 a 2013, la Unión programó 800 millones de euros con destino a Castilla y León. Para el próximo presupuesto serán 450. El sector agrario es muy consciente de la importancia de Europa.
No es para menos, la PAC deja en la comunidad 923 millones de euros al año. Sin embargo, hay algo mucho más sencillo de ver. Europa es el euro, la moneda que comparten 18 de los 28 países de la Unión. Los que están fuera quizá gestionen mejor sus economías, pero pierden beneficios. Algunas multinacionales no invertían en el Reino Unido porque el problema es que no tenían una moneda única, no participaban en la moneda única europea y entonces, en vez de invertir pues en el Reino Unido, pues invertían en Holanda, en Italia o en España. Sorprende que, a pesar de todo lo que influye Europa en nuestras vidas, estas elecciones despierten tan poco interés en los ciudadanos. Basta con mirar los datos de abstención, que han ido aumentando casi cita a cita hasta ganar las elecciones. Porque sienten Europa como algo muy lejano, no entienden muy bien cómo funciona, aunque saben que es importante, pero es de una enorme complejidad y esto les hace sentir desafección por algo que no entienden muy bien. Y sobre todo pienso que falta pasión política. Informaciones como las que ha publicado esta semana El Mundo tampoco ayudan. A los 8.000 euros brutos que reciben los eurodiputados al mes hay que sumar 4.000 que no tienen que justificar y casi 5.000 por asistencia a plenos y comisiones. Eso sin contar que viajan a Bruselas gratis y en primera. Tampoco anima a votar el hecho de que las grandes decisiones las toman los países miembros y no en esta sala, aunque eso está cambiando, y así lo repiten en campaña unos y otros. Este será el Parlamento con más poder de la historia de la institución. Hemos estado viendo el vídeo. Cuando ha salido ahí el sueldo de sus señorías, se han suscitado aquí algunos comentarios que luego vamos a explicar, porque parece que algunas cosas no son del todo ciertas, a pesar de que las haya publicado un periódico de tirada nacional y de relevancia como es El Mundo. Por empezar por el principio y ya entrando en el debate, ¿cuánta gente creéis que sabe lo que va a votar el día 25 de mayo? No sé si la gente de a pie tiene claro a quién vota, qué es y para qué sirve ese voto. Oye, a lo mejor es mejor que no lo sepan, pero la pregunta es esta. Bueno, yo creo que mencionaba usted antes el tema de los agricultores. Los agricultores lo saben muy bien por la política agrícola común, pero todo aquel que tiene un interés en la Unión Europea, que se dedique a una rama de actividad, sabe perfectísimamente dónde acudir. Información hay mucha. Voy a hacer un poco un repaso de lo que se ha dicho aquí en un momentito. Hay incluso un exceso de información, si el exceso de información es bueno. Alguien me decía hace poco que hay unas 350.000 a 400.000 páginas web en toda la Unión Europea que habla de la Unión Europea. Lo que no se ha hecho bien es Lo que no se ha hecho bien es la pedagogía. Lo ha hecho muy bien Graciela. Si no hay pedagogía, no puede ser que un país visceralmente europeo como era España, que entró en el año 86 porque necesitaba de entrar en esta comunidad de propietarios importantísima porque era un paraguas económico, y no olvidemos que era también un paraguas democrático en el 86 y así debe seguir siéndolo. Entonces estamos siendo visceralmente europeos, llega una crisis económica que no tiene la culpa la Unión Europea. Nos convertimos en una policrisis, porque no es solamente una crisis económica, es crisis de afección, crisis de desafección política de la cosa pública, y de repente todos los males vienen de Europa. Usted comprenderá que de ahí me falta un relato, como se dice algo. Si no me lo ha explicado ustedes, si yo le digo que es la historia de un éxito que explicamos mal, y ahí pongámonos todos en mea culpa, puede decir, las instituciones europeas comunican mal. Bueno, no lo sé, el Parlamento Europeo es la institución más transparente, democrática, todo se puede ver online, todo se puede ver por Streamline, los diputados están asequibles completamente, cosa que no sucede en los demás parlamentos, y además de eso, o sea, el que tiene interés puede venir a conocerlo, evidentemente. Yo negaría la mayor en uno de los comentarios que hemos escuchado. El Partido Popular presenta a un ministro del Gobierno y el Partido Socialista a su número 2. No creo que los grandes partidos piensen que estas elecciones son de perfil bajo. El perfil de los candidatos, ni tampoco el de la izquierda plural, ni tampoco el de el resto de las formaciones políticas. Hay un grupo que no tiene representación en el Parlamento Europeo que presenta a un vicepresidente del Parlamento Europeo. No creo que sea un perfil bajo. Lo que ocurre es que le estamos dando, y me aplico la autocrítica a Radio Nacional de España, a Televisión Española y a los medios de comunicación en general. Le estamos dando un perfil a la información, desde mi modesto punto de vista, incorrecto, porque nos estamos quedando en lo superficial, en el sueldo del eurodiputado. También tiene sueldo los consejeros de la
de la Junta de Castilla y León, y yo como funcionario público también tengo un salario. Es que los eurodiputados viajan gratis, es que su centro de trabajo está en Bruselas. Ellos están renunciando durante 3 o 4 días a la semana a su vida familiar para estar en Bruselas y en Estrasburgo. Nadie les obliga, pero es que ese es su trabajo. Nos estamos quedando en esa crítica y no estamos profundizando en que necesitamos un Parlamento Europeo y una Comisión Europea que está dejando de ser autárquica para pasar a ser democrática. Necesitamos que sea un gobierno eficaz, que sea un gobierno que solucione los problemas que tenemos en la Unión Europea, que son problemas muy variados, porque la Unión Europea, el Parlamento Europeo legisla y no siempre legisla por exceso, a veces legisla por defecto. Otro ejemplo, política medioambiental. Si yo fuese ciudadano danés, estaría a lo mejor enojado, enfadado, porque el Parlamento Europeo está aprobando unas leyes medioambientales que están por debajo en la exigencia que tienen las leyes medioambientales de Dinamarca. Sin embargo, están muy por encima de las que tenemos en España. Lo que está intentando el Parlamento Europeo, lo que está intentando la Unión Europea es que más o menos haya una coordinación, haya una unificación de criterio en un continente que, dividido después de 2 guerras mundiales, no somos nada, o somos muy poco, y unidos somos algo más. Tampoco gran cosa, porque Putin, ante la amenaza de que la Unión Europea le deja de comprar el gas, se lo vende a China. Y aquí paz y después gloria. Y cuando llegue el invierno y no tengamos gas para calentar nuestras casas, pues vamos a ver si es bueno tener una diplomacia común, si es bueno tener un banco común, una moneda común y una política común. Eso es lo que se está votando el próximo domingo. Si lo queremos ver como algo importante, estupendo. Si lo queremos ver como algo secundario y gregario, pues a lo mejor estamos equivocados. El problema muchas veces es que estás diciendo que es verdad que se está cogiendo candidatos de perfil alto dentro de los gobiernos, pero no están hablando de temas europeos. Y tenemos el ejemplo en el debate entre Cañete y Valenciano del otro día, en donde... Y no solamente, claro, es que estamos hablando del número 1, pero otros sí se consideran descartes nacionales, otros políticos. Cuando la lista es tan grande, efectivamente, pero en esa lista hay exministros, exdiputados, exsenadores, personas que han tenido una cierta relevancia en la política. Luego puedes estar más de acuerdo o menos, porque puedes estar más próximo ideológicamente a una lista o a otra. A lo que me refiero es que tanto el debate de los políticos, de los candidatos y incluso de los líderes de los partidos, como el debate en los medios, está siendo muy superficial. Sí, ahí es la parte que Hugo Claro, quería... exactamente, por eso decía que quizás es culpa compartida entre los partidos y los medios de comunicación, ¿no? Porque lo que hemos estado viendo es que justamente no se consigue europeizar el debate y simplemente nos quedamos en la clave nacional, lo cual realmente es muy preocupante, porque lo que nos está demostrando la clave nacional en las elecciones europeas es que motiva la abstención. Es que la gente dice, bueno, pues si son unas elecciones de segunda, ¿para qué voy a ir a votar? Ya iré a votar a las de primera, que son las importantes. Lo que no estamos hablando, que son todos estos temas tan importantes, en donde sí que legisla el Parlamento Europeo, desde las cuestiones económicas, política exterior, que también opina, todas estas cosas importantes, no estamos hablando de ellas ni los políticos ni los medios de comunicación. En cambio, estamos centrando el debate en si España como país es influyente o no en Bruselas, que es que ni siquiera va a eso. Y esto crea 2 problemas gravísimos. El primero para los ciudadanos, porque cuando los eurodiputados vayan al Parlamento Europeo, no van a tener ningún mandato de sus ciudadanos. Van a poder hacer lo que quieran. Entonces... De todas maneras, el Parlamento Europeo es un parlamento un tanto distinto a los parlamentos que conocemos, es decir, hablábamos de que la soberanía popular no reside en este Parlamento, habida cuenta de que siguen siendo los Estados miembros los que verdaderamente tienen el poder. Por eso también se vota a algo que pensamos que no es como cuando se vota en otras elecciones, que se elige a alguien. Y pondría ya sobre la mesa si es verdad que, como se dice, el Parlamento Europeo va a elegir al presidente de la Comisión Europea, que yo tengo mis dudas a estas alturas. El tema, hay varias respuestas, varias cuestiones.
La primera, respecto a que es verdad, el Parlamento Europeo es un parlamento un poco sui generis, ¿no? Se ha intentado un poco coger las tradiciones nacionales y demás, pero es un parlamento un tanto peculiar y unido a, es verdad, el cariz nacional que tienen las elecciones europeas hace que al final se confunde, el electorado se confunde, porque al final no sabe si está votando a un representante nacional, y eso tiene que quedar claro. Los eurodiputados se reagrupan en grupos políticos en función de las ideologías, no en función de la nacionalidad, con lo cual se van a unir en un grupo en el que van a estar representantes con una afinidad ideológica, pero de los 28 Estados miembros, no españoles, en fin. Entonces es verdad que esto, el protagonismo que toman los partidos nacionales en las elecciones europeas, pues hace que a menudo el electorado se pierda en la consulta. Y unido, es verdad, a lo que comentaba sobre la elección del presidente de la Comisión, bueno, este es otro asunto que en principio se ha hecho con la intención de que se movilice más al electorado, de, bueno, pues poner una cara, ¿no? Y que todos podamos elegir, pero yo ahí también tengo mis reservas. Es cierto y cabe pensar que, bueno, sea el candidato, ¿no?, del partido más votado el que finalmente sea el presidente de la Comisión, o en todo caso el candidato que proponga el Parlamento Europeo. Pero no hay que olvidar que lo que dice el Tratado de la Unión Europea es que el Parlamento propone al candidato teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las elecciones europeas, pero es el Consejo el que designa, con lo cual el Consejo sigue manteniendo la última palabra. Cabe esperar que siga, ¿no? Pero... No. Vamos a ver si, Graciela, siento, o sea, vamos a ver. Yo encuentro que es más fascinante tener una noticia más morbosa y decir, yo niego que sean en el fondo los Estados miembros los que tienen poder. No, aquí hay procedimientos de codecisión que están en el tratado, por lo que legisla el Parlamento y el Consejo. Tienen que ponerse de acuerdo los dos, o sea que los Estados miembros no es que tengan un poder absoluto. Y los Estados miembros además son 28. El Parlamento es sui generis, no me gusta la palabra, pero bueno, es complejo porque es multicultural, multilingüístico, muchas cosas. Lo más importante es lo siguiente, hay que leer bien el artículo 17 y no quedarse en el primer párrafo. Porque el segundo párrafo te dice que, señores del Consejo, ustedes metan el candidato, pero lo voy a votar yo por mayoría. Sí. Y si el Parlamento lo rechaza, al siguiente mes me traigan otro candidato porque lo voy a volver a votar por mayoría. De manera que vamos a poner las cosas claras. No hemos montado en Europa este tinglado de tener cinco candidatos, que son Schulz, Juncker, Verhofstadt, Tsipras y Ska Keller, para que lo hagamos un fraude al electorado. Vamos a ver, estas 5 personas salen de un acuerdo de los grupos políticos europeos de cada país y de cada gobierno, porque el señor Juncker, candidato del Partido Popular, habrá ido, y ha ido de hecho, a los gobiernos de sus países donde están liderados por el Partido Popular, para pedirles su apoyo, lo mismo que ha hecho el señor Schulz y compañía. De manera que no montamos esto para decir, no, señores del electorado, no se preocupen que ahora vamos a sacar un tapado, como decían otro día un periodista. ¿Pero qué tapado? Es decir, vamos a ver, si en el fondo el que lo va a votar es el Parlamento Europeo. No una vez, 2 veces. Luego entonces, pero que estamos acostumbrados a la cuestión de que durante 50 años de la Unión Europea, los Estados miembros son los que nombraban al presidente de la Comisión. Esta vez es diferente. Esto ha molestado mucho a aquellos que no hicieron el Tratado de Lisboa, que se han encontrado con el Tratado de Lisboa hecho, y hombre, yo entiendo que los medios de comunicación pues tiene más morbo decir que a lo mejor no, pero es que esto es un fraude del electorado importante. Entonces tenemos 5 candidatos y de ahí tiene que salir el presidente de la Comisión. Y perdóneme, como cualquier otra democracia parlamentaria, el candidato con más escaños es el que tiene que buscar, que tiene que lograr esa mayoría parlamentaria. Entonces, si es fulanito de tal, buscará en el Parlamento Europeo, como sucede en cualquier parlamento. Si no es él, será el siguiente, y así sucesivamente. Es así. Al margen de si verdaderamente, y creemos que va a ser así, que van a elegir al presidente de la Comisión Europea, y hablo por la sensación, y a la hora de explicarlo a la gente no tiene la sensación de que sea el Parlamento Europeo quien manda. Es decir, sí, y el ejemplo es, con toda la crisis económica que ha pasado, con la famosa troika. Esos señores son los que deciden, han ordenado y han marcado las pautas de lo que había que hacer. Y el Parlamento Europeo, que se ha limitado a criticar algunas de las cosas que se han hecho, no se les ha hecho ni caso. No. Entonces, vamos a ver. Es que esto no... O sea, primero, una cosa es la percepción y otra la realidad.
lo que las personas puedan pensar, yo lo entiendo porque, repito, lo que decía muy bien Graciela, que ha sido su primera frase, falta pedagogía. Al no haber pedagogía es difícil explicar que esto era así durante muchos años, pero señores, esto se ha acabado, ya no es así. Pero lean el artículo de Tratado de Lisboa entero, no la mitad, y lean lo que hacemos entero. En la Unión Europea tenemos 3 grandes instituciones, que son Parlamento, Comisión y Consejo. A veces yo abro una noticia en un medio importante, en cualquier periódico, donde pone la Unión Europea ha decidido, y veo la fotografía de la señora Merkel y debajo veo el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no es institución de la Unión Europea y la señora Merkel es una más de los 28. Pero aludiendo a lo que decía usted, decir, vamos a ver, lo que nosotros estamos ahora mismo haciendo en el Parlamento Europeo, ha habido un importantísimo acuerdo en el mes de marzo, que ha salido bastante bien explicado en los medios de comunicación, que es el famoso, la unión bancaria, el mecanismo único de supervisión. Bueno, esto a lo mejor no le interesa, pero nos afecta a todos. Y nos afecta a todos porque el mensaje es muy claro. Durante 2 años y medio hemos estado discutiendo esto en el Parlamento Europeo, con países con mucha importancia, como era por ejemplo Alemania, donde quería imponer su mecanismo único de supervisión. Y he venido al Parlamento a decir, se va a hacer el mecanismo único que quiera Alemania. Y en el Parlamento le hemos dicho, no, se va a hacer el mecanismo único que quiera el Parlamento Europeo con la Comisión y con el Consejo. Esto no es un poder de los Estados, y así lo hemos sacado. Entonces es importantísimo lanzar ese mensaje. Perdona, porque antes... No, es que mi respuesta iba a ir más o menos en el camino de Nacho Samper. Hay 3 elementos en Europa, en la Unión Europea, que tienen poder. Cuando se reúne el Consejo, que son los presidentes de los 28 países, que tienen a ese señor que se llama Van Rompuy, que no se sabe muy bien si tiene mucho poder o no, pero que es el que aglutina cada 6 meses, a cada cierto tiempo, a los presidentes de los gobiernos. En muchas oportunidades ellos toman decisiones que finalmente son las que salen adelante, porque son los presidentes del gobierno de los 28 países, y en otras oportunidades tienen propuestas que no salen adelante. Luego hay otro elemento autárquico, elegido a dedo, que es la Comisión Europea, que tiene como presidente al señor Barroso y que tiene vicepresidentes y comisarios. Hay un comisario que se llama László Andor, que tuvo una idea que se llama la garantía juvenil. Si esta idea saliera adelante en el Parlamento Europeo, que parece que va a salir, y que si finalmente hay un consenso después de las elecciones, la garantía juvenil significa que todos los jóvenes europeos de la Unión Europea no podrán estar más de 4 meses sin trabajo o sin un curso de formación, financiado por la Unión Europea y por los países que componemos la Unión Europea. ¿Esto es importante o no es importante? Votemos el domingo y decidamos, o no votemos, decidamos con nuestro no voto, con nuestra abstención, o con nuestro voto en blanco, o con nuestro voto al partido X, si la garantía juvenil tiene que ser una realidad o no. Y sobre todo, ¿cuánto se le quiere dedicar a esa partida? Porque ahora Claro, están hablando de que quieren hacer 6.000, me parece 6.000 millones, son 6.000 millones, lo cual, si lo miras entre todos los jóvenes que estamos parados en la Unión Europea, no llega mucho. Claro, Pero a lo que voy es que realmente el tema de las instituciones europeas, lo que vemos es que hay un conflicto siempre entre ellas, ¿no? Entonces, es verdad que realmente los tratados te señalan las 3 instituciones tan importantes, pero no debemos olvidar que el Consejo, es decir, los representantes de los Estados miembros, tienen un doble papel. No solamente es legislativo 50-50 con el Parlamento Europeo, también tienen una parte de ejecutivo, es decir, le dicen a la Comisión las líneas y le marcan la agenda de lo que tiene que hacer. Y es una Cámara en donde cada Estado tiene su fuerza. Cuanta más población, más fuerza tiene. Por eso Alemania también ha estado llevando un poco la voz en esta crisis, ¿no? Y lo que no debemos olvidar es que, como al no tener una comisión elegida democráticamente y un Parlamento que sí es elegido democráticamente, pero con muy poca vinculación con sus ciudadanos, porque si estamos pensando que un 40 y pocos % de la población lo está votando, no, eso no es legítimo, nos guste o no. Entonces, en esta crisis había un vacío de poder enorme en las instituciones que muchas veces lo han cogido
actores que no debían cogerlo, por ejemplo, el Banco Central Europeo, o por ejemplo, la idea tecnocrática de siempre dirigir las decisiones políticas de una forma técnica, cuando estamos hablando de economías de países que influyen desde la educación hasta la sanidad, ¿no? Y lo hemos visto en ejemplos, por ejemplo, con la crisis de Chipre, cómo se gestiona desde el Eurogrupo a puerta cerrada, sin que los ciudadanos estemos absolutamente enterados de nada, ni el Parlamento Europeo tampoco, y se tomen decisiones catastróficas. Haber creado euroescépticos, es decir, a la hora que parece que los recortes, cuando todo ha sido de lo contrario, que el dinero que ha llegado de Europa, ahora parece que los recortes han venido de Europa, han sido quienes han dado las órdenes y sobre todo recortes sociales. Mire usted, en el Parlamento Europeo hemos dicho desde el año 2008 que la palabra austeridad es una buena palabra, siempre y cuando venga acompañada austeridad más medidas para aumentar la economía. En esas medidas el Parlamento Europeo ha propuesto bastantes a los Estados miembros. Ha propuesto, no ha podido legislar, pero ha propuesto. Ha propuesto, por ejemplo, que el 3% del PIB se dedique a enseñanza superior, haciendo el motor de la economía. Ha propuesto que se ayude a las pymes, ha propuesto que se invierta en I+D+I, en grandes redes transeuropeas, y ha propuesto además que se invierta en industria verde. Eso como recomendaciones, de manera que austeridad más crecimiento. Esto no se conoce. Es más morboso una mala noticia, es más morboso, en fin, y decir, pues el Eurogrupo, lo que estabas diciendo, ¿no? Lo que dice Hugo. Es así y no es así, tienes cierta razón, pero vamos a ver, el Parlamento Europeo protesta a cada vez que se intenta evitar que cualquier decisión que se tome, económica o no, se sustraiga al poder del Parlamento Europeo. Hombre, no. Me refiero a lo que decía antes. No lo consigue, pero se queja. Bueno, cuidado. El tema de la unión bancaria es importantísimo, y mucho más de lo que parece, porque el mensaje es clarísimo. El mensaje es, señores, queremos crear un nuevo sistema financiero europeo que esté sometido a las reglas del control democrático del Parlamento Europeo. ¿Por qué? Para evitar futuras crisis. Esto no se había hecho antes. Es verdad que el Consejo Europeo, los presidentes de gobierno, como decía Chema muy bien, dan las orientaciones de política general y la Comisión intenta traducirlas. Pero cuidado, son leyes, son directivas y reglamentos que pasan por el Parlamento Europeo. Lo que no aceptamos es que no haya método comunitario. Es decir, que sea un peloteo de comisión, consejo, comisión. No, los grandes temas. No, el Parlamento Europeo decide, el Parlamento Europeo decide en casi todas las materias que te afectan. El pacto fiscal. Pacto fiscal no es un problema, es un problema nuestro en la medida en que los gobiernos de los Estados miembros no nos dan competencias en materia fiscal, como en esa o como en otra. Es decir, cuando diga, es que ustedes no hacen esto, no hago esto porque su gobierno y los otros 27 no me han dado competencias para hacerlo, pero deme competencia y dinero, porque tú decías 6.000 millones de la garantía juvenil. ¿Y te parece poco? Bueno, en el presupuesto europeo tenemos 960.000 millones para las perspectivas financieras de aquí al año 2020. ¿Parecerá mucho o poco? Yo creo que es poco. Poquísimo. En fin, efectivamente. Pero un tercio de ese presupuesto es para medidas de fomento del empleo, que son 300.000 millones. Puede que sea poco, pero entonces habrá que decirle a los gobiernos nacionales por qué nos dan tan poco dinero. Tengamos ese debate, hagamos esa pedagogía, porque no es culpa nuestra. Nosotros nos ocupamos primero de lo que nos dejen hacer y segundo, ¿usted quiere que yo haga políticas sociales, medioambientales, para 500 millones de ciudadanos, para 28 estados, y quiere que lo haga con un presupuesto parecido al de Dinamarca? No, estoy completamente de acuerdo, por eso tenemos que pedir a los gobiernos que respondan también, ¿no? Porque son ellos, pero las instituciones también tienen que pedirlo, claro, y no ser autocomplacientes. Uno de los temas que ha levantado ampollas durante esta semana era la publicación en el diario El Mundo de esos sueldos de los eurodiputados. Decía que no era correcta la información que había salido, unos 17.000 euros brutos mes, y con unos 4.000 euros aproximadamente en los que no necesitan justificación. Bueno, las dos versiones, una, ¿es mucho, es poco? Algunos pensarán que es mucho, otros dirán, bueno, esta gente, si son los que nos representan, tendrán que cobrar bastante para que no se vayan a la empresa privada o para que no tengan la intención de meter la mano en la caja, es decir, pero lo que parece claro es que con la situación que hay sobre todo, porque quizás hace 4, 5 o 6 años, bueno, pues hasta se veía hasta normal, pero en estos momentos no se ve normal que un eurodiputado cobre 17.000 euros al mes. Primero, porque no es cierto. Y no segundo, es cierto que no es cierto. No, se lo voy a decir ahora mismo, pero déjeme decir una cosa, estoy viendo unas imágenes que son importantes. Veo diputados que suben o bajan, están votando a favor o en contra, ¿no? Yo creo que es un ejercicio de una enorme responsabilidad. Y como decía muy bien Chema, todo el mundo cobra dinero por un trabajo que hace con responsabilidad. Yo creo que votar a favor o en contra de una directiva o un reglamento que nos afecta a todos en la vida cotidiana y que tiene trascendencia económica es importantísimo. Punto 1. Punto 2.
El sueldo de los eurodiputados es 7.900 euros, de todos los eurodiputados, de todos, desde el austriaco, porque antes no era, antes era, cada uno cobraba lo que cobraba su sueldo nacional, ¿no? su Parlamento Nacional. Desde 2009 el salario es uniforme, 7.900 euros brutos, de los cuales se pagan el 22% de impuesto comunitario y se quedan en 6.000 y pico. Luego hay dos países que aplican todavía Lo de que es verdad que no pagan impuestos en sus propios países. Es que eso depende de las legislaciones de los países. Pero Holanda y Dinamarca la aplican y los demás no. Pero sí, pero la aplican porque tienen una ley para que lo hagan. Ese es el sueldo. Después, 4.000 euros. No es cierto, no tienen justificación. Esos 4.000 euros los utilizan para los viajes en los que se les invita fuera de la Unión Europea a dar una conferencia. Eso tiene que pagarlo alguien y se paga con eso, y créanme que todos lo hacen, todos viajan, todo el mundo está invitado y se nutren de eso. Luego, el sueldo, no sé si he oído que era el avión gratis y tal, pero ¿qué estoy oyendo? Usted cuando va de desplazamiento en una dieta le pagarán el avión, su compañía y una dieta para un hotel, que son, no sé exactamente, pero son cerca de 300 euros diarios para pagarse un hotel y las 3 comidas. En fin, es que no sé dónde salen esos sueldos. Estas noticias... De verdad, estoy un poco harto de esta demagogia continua, porque es pura demagogia. En primer lugar, no cobran ese sueldo. Segundo, están perfectamente justificados y los viajes se pagan en función de lo que presentan. El que viaja en turista se le paga un billete turista. Y ya está. Y los 4.000 esos euros son para sus viajes que tienen que hacer invitados por cualquier asociación, cualquier universidad, cualquier tal, y tienen una cifra que, le voy a decir sinceramente, según cuántas veces te inviten, a lo mejor te quedas un poco escaso, porque, en fin, en 5 años de legislatura... No, yo sinceramente creo que el sueldo de los dirigentes políticos se tiene que corresponder a su responsabilidad. Y el ciudadano le tiene que pedir cuentas a su representante político por su acción política. Yo creo que lo que nosotros le tenemos que reclamar a los eurodiputados, a los diputados, a los concejales, a los alcaldes, es eficacia, responsabilidad, transparencia, buena gestión, pero no que tengan un sueldo un poco más alto. Y además el sueldo es público, se conoce lo que ganan, tienen que pagar lo que les corresponde de los impuestos, y si aquel político, eurodiputado o comisario que no haga una buena gestión y transparente de su función pública, pues tiene que ser penalizado. En esta legislatura ha habido un comisario europeo que aparentemente habría realizado una acción no excesivamente clara con un lobby, el lobby del tabaco, y ese señor salió de la Comisión Europea. Y lo que tenemos que pedir a los eurodiputados es que voten aquellas cosas que le interesan a sus ciudadanos, a quienes les han votado. Tienen que cumplir con lo que ellos han prometido. Ahora, la pregunta que hago en este momento en tu programa es, ¿qué nos han prometido? ¿El ciudadano sabe qué va a defender este partido político en el Parlamento Europeo y qué va a defender este partido político en el Parlamento Europeo? Con la información que estamos escuchando de los políticos, y si van en clave nacional, no. Claro, volvemos, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es verdad. Entonces, ¿qué nos están prometiendo? ¿Cuál es el programa? ¿Se va a cumplir un programa nacional? ¿Se va a cumplir el programa del partido político europeo al que pertenece el partido nacional? Entonces, volvemos a lo mismo. No queda claro el mensaje, no queda claro el mensaje de qué es lo que hay que votar. Y lo que hay que votar es qué modelo de Europa queremos, ¿no? Hacia dónde vamos, qué modelo queremos. Los dos candidatos favoritos, me atrevo a decir, ¿no?, a presidente de la Comisión, presentan programas en unas líneas muy similares, ¿no?, de un modelo de Europa, a pesar de, bueno, de la ideología de fondo que es diferente, pero bueno, yo creo que nos movemos en un entente un poco confuso. Es que, decir, la importancia del voto hay que también expresársela a los ciudadanos, porque hay partidos que pueden ser incluso antieuropeos que pueden ocupar ese hueco, es decir, que los partidos europeístas, el PP, el Partido Socialista, si no acuden a votar, ese hueco lo pueden ocupar ya los euroescépticos o gente que piensa todo lo contrario a lo que es Europa. Efectivamente.
Sí, perdón. Tenemos que tener un poco cuidado y tampoco meter a todos en el mismo saco, euroescépticos, eurófobos, populistas, xenófobos, en fin, tendemos un poco a decir somos nosotros y el resto, los euroescépticos, eurófobos, en fin. Ahí también mucha gente, una gran masa de la ciudadanía, creo, un poco lo que decías, que no es eurófoba en absoluto, que no es euroescéptica, que cree en el proyecto europeo, que tiene una ilusión por el proyecto europeo, pero que es eurocrítica. Claro. Que es, bueno, pues no está de acuerdo a lo mejor con las medidas, con la situación actual, con cómo se ha abordado, o quieren otro modelo de Europa, o entonces tenemos que tener cuidado y no confundir a todos en el mismo saco, y entonces como yo tengo una postura crítica, ya soy euroescéptico, ya soy. Entonces, bueno, es otra cuestión que también se ha planteado, otro riesgo de estas elecciones, ¿no? El auge de la extrema derecha. Y entonces sí, pero un poco también quizá exagerado, es decir, va a haber, vamos a ver, como europeo, como lo llevo dentro del ADN, solo llevo 27 años dedicándome a esto, y fue en el año 86 me fui casi como pionero español, pues a aquel paraguas democrático. No nos olvidemos que también es una comunidad de valores, porque estamos siempre hablando de economía, pero el tema de la democracia y la paz es importantísima. Y nos la recordó el año pasado Oslo cuando nos dio el Premio Nobel de la Paz. Pero bueno, abro paréntesis y lo cierro. Es preocupante que ideologías de exclusión tengan un aumento en el Parlamento Europeo, sobre todo porque ya hemos superado aquellas herencias de la Segunda Guerra Mundial, o creíamos que estaban superadas, ¿no? Entonces es preocupante, pero no va a haber un Parlamento ingobernable. El Parlamento va a seguir gobernado por las fuerzas políticas, las grandes familias europeas. El aumento es preocupante, pero lo importante es si pueden o no pueden formar un grupo político. Para ser un grupo político en el Parlamento Europeo le hacen falta 25 diputados que pertenezcan a 7 estados, y las afinidades entre los 7 políticas no es fácil de encontrar. Ese sería el problema. Vamos a hacer una breve pausa para hacer una reflexión y explicarles ya de forma definitiva qué ganamos con estas elecciones al Parlamento Europeo. Saludos de nuevo. El domingo hay una cita con las urnas, con Europa, al margen de lecturas nacionales y de los votos de castigo que algunos predican. Esta noche les estamos intentando explicar lo importante que es el Parlamento Europeo, para los castellanos y leoneses sobre todo. No solo es una cuestión de fondos y de ayudas, la Eurocámara legisla también leyes que tenemos que cumplir. Hemos preguntado en www.rtvcil.es si creen que sirve para algo el Parlamento Europeo. Bueno, el 55% cree que el Parlamento Europeo no sirve para nada. Ya hemos estado explicando si eso se debe a la falta de información, al desconocimiento. No sé si de los medios de comunicación hablamos de que había muchísimas páginas web que explicaban todo lo que hace el Parlamento Europeo, pero bueno, no es demasiado a lo mejor atractiva por lo que parece. Nos queda muy poco tiempo y me gustaría que en esta última reflexión trasladásemos a los telespectadores lo que ganamos con Europa. Castilla y León, y perdonar que hablemos de Castilla y León porque nos encontramos en Castilla y León, aunque la mayoría no tiene vinculación con Castilla y León, ha convergido mucho, es decir, hemos crecido, seguimos recibiendo muchas ayudas también en épocas de crisis y tenemos claro que Europa es importante para nosotros. Entonces, me gustaría que trasladaseis la importancia de por qué la gente tiene que ir a votar, por qué ganamos con Europa, con un Parlamento fuerte. Esa es la pregunta que quería que dejásemos como reflexión en el día de hoy. Viendo la estadística que estabais sacando ahora de la página web, yo habría preguntado, ¿querría usted que el Parlamento Europeo tuviera más poder? Eso habría sido muy interesante, porque las estadísticas te dicen que la gente sí que quiere que el Parlamento Europeo tenga más poder. Quieren verse representados en él y esperan que el Parlamento Europeo coja esa fuerza en la Unión Europea, ¿no? Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que la única forma de que Europa funcione, sobre todo ahora que ha cogido tanto poder, con esta crisis, que ahora está regulando hasta los presupuestos de los estados antes que el propio Congreso y Senado, como está cogiendo tanto poder, el ciudadano tiene que meterse ahí, tiene que influir de alguna forma, y la única forma de influir es por medio del Parlamento Europeo y votando, porque si no, el que va a coger ese puesto será otra vez los tecnócratas, o Merkel, que es lo que la gente critica, o cualquier otro actor político que no esté democráticamente elegido. Entonces, o lo hacemos nosotros por medio del voto y lo hacemos ahora, porque la Unión Europea ya tiene ese poder,
o al final vamos a crear una institución peligrosa y poco democrática. José María, si quieres puedes poner hasta otro ejemplo que seguro que es lo que más, ver, lo que más llega. A ver, un ejemplo. ¿Cuántos militares hay que emplear en 28 países para proteger las fronteras? 100.000, 50.000, 150.000. Vamos a poner 100.000. Necesitamos 100.000 militares para proteger las fronteras que existen entre 28 países. Un esfuerzo económico, un esfuerzo logístico para proteger las fronteras entre 28 países. De repente encontramos la posibilidad de que haya una frontera exterior, pero que no haya fronteras entre los 28 países. Esos 100.000 soldados pueden ser empleados para otra cosa. Esa cantidad de esfuerzo económico y logístico se puede emplear para otra cosa. Mejor o peor, es lo que tenemos que votar el domingo. ¿Queremos 28 fronteras con 100.000 soldados o que no haya fronteras y que esos 100.000 soldados estén empleados en otra cosa y ese dinero sirva para otra cosa? Queremos una educación coordinada con Europa, una sanidad coordinada con Europa, una política de empleo coordinada con Europa, una socialización de la deuda. Es mejor tener nuestra deuda solo pendiente de lo que somos como España o lo que somos como Castilla y León o lo que somos como Murcia, o una deuda pública de 28 países con un Banco Central Europeo y con un sistema de control europeo. Tenemos que elegir entre queremos ser grandes. Eso está por ver, ¿eh? Tenemos que elegir entre si queremos ser grandes o queremos ser pequeños, si queremos jugar en la Champions o queremos jugar en la Liga del Pueblo. ¿Qué preferirá el Barcelona? ¿Jugar en la Champions o jugar en la Liga de Cataluña? Hay que preguntárselo a ellos. Algunos que... Por supuesto, y tienen derecho seguramente a responder esa respuesta. De Tarragona, a lo mejor. Una como conclusión o como reflexión, bueno, pues quizá es necesario votar pues para que el Parlamento Europeo sea lo suficientemente fuerte, sea lo suficientemente representativo, cumpla con sus competencias, con su responsabilidad y sobre todo para definir y decidir entre todos, entre los 28 Estados, hacia dónde queremos ir, si queremos mantener una Europa del statu quo, si queremos más Europa, hacia dónde queremos ir, y eso creo que lo debemos de decidir entre todos los ciudadanos europeos. Como representante del Parlamento Europeo en España. Un modelo. Vamos a decidir el domingo el modelo de Europa que queremos. Y no es lo mismo un modelo que otro, porque con ejemplos prácticos, que los está pidiendo, y yo creo que Chema está abundando en ellos con mucho acierto, vamos a ver, la siguiente legislatura tenemos que seguir ahondando en la unión bancaria, los temas económicos, salir de la crisis, en política de consumidores, seguir haciendo derechos de los consumidores, que ya tienen bastantes gracias a la Unión Europea. Hablo del roaming, como hablo de los famosos derechos de los pasajeros y tal. En materia de medio ambiente, fíjese que nuestra propuesta es volver al 40% de las emisiones que teníamos en 1990. Bolsas de plástico, acabar con ellas. Compras una caja de cerillas, le da una bolsa de plástico por nada. Duran 400 años en el medio ambiente. Transportes. Una red de transportes para la que hemos puesto 29.000 millones encima de la mesa de euros para que Europa se comunique por redes importantes intermodales de transporte, que es el 7% del Producto Interior Bruto Europeo, por ejemplo, en temas culturales, y que seguimos siendo una comunidad de valores donde la solidaridad, la economía social de mercado, la democracia y la paz juega mucho y tiene mucha importancia. Querido telespectador, convénzame de que todo eso no le interesa. Si no le interesa, yo podré entender que usted no venga a votar, pero yo no me creo que no le interese. No me creo que no le interese a un agricultor cómo se va a desarrollar la PAC que hemos hecho, política de consumidores, política de desarrollo, política exterior, política... ¿Cómo que no le interesa? Claro que le interesa. Ese es el modelo que vamos a hacer y no es lo mismo un modelo que otro. Muchísimas gracias a los cuatro por estar hoy aquí, en Espacio Abierto. Nosotros nos tenemos que ir el día 25 de mayo, estaremos muy pendientes durante todos los informativos con avances especiales y también con un programa especial a partir de las 11 para contar cómo han ido los resultados de estas elecciones al Parlamento Europeo. Espacio Abierto ya vuelve el próximo miércoles, vamos a hablar del fracking, seguro que el Parlamento Europeo tiene cosas que decir sobre esa manera de extraer gas. Nosotros nos vamos, descansen.